Saber más es ser más libre, frase que nos dejó el gran poeta César Abraham Vallejo Mendoza, quien es conocido como el máximo exponente de la literatura peruana y un gran innovador poético del siglo XX. César Abraham Vallejo Mendoza, o también conocido como el Cholo Vallejo, nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad. Es de origen mestizo, fue el último entre sus 12 hermanos. Su padre fue don Francisco de Pauja Vallejo Benítez, un hombre que se le reconocía por resolver diversos conflictos que se suscitaban dentro de los pobladores, y su madre, doña María de los Santos Mendoza Quirioneo, fue una mujer que se dedicaba a la crianza de sus hijos y a los quehaceres del hogar. A petición de sus padres, los primeros años de vida de Vallejo fue formado por el sacerdocio, esto debido a que su abuelo José Rufo Vallejo fue un sacerdote mercedario, y como evidencias en sus poemas encontramos un vocabulario bíblico y litúrgico. Un dato interesante que podemos apreciar es que Vallejo, siendo el menor de sus hermanos, los clasificaba por 4 grupos, siendo estos los 4 viejos, los 4 mayores y los 4 menores. Vallejo empezó sus estudios en su tierra natal, Santiago de Chuco, escuela número 127. Luego se trasladó a Huamachuco en 1909 para continuar su educación secundaria en la institución San Nicolás. Luego, en 1910, inicia la vida universitaria en la Facultad de Filosofía y Letras en Trujillo, pero por problemas económicos decide abandonar sus estudios, retornando a su pueblo, con el propósito de ahorrar para continuar con sus estudios, y es así que ayuda a su padre en las tareas administrativas del gobierno, teniendo conocimiento de la realidad de los mineros de Quirubilca, cuya información le serviría para elaborar su novela El Fustelo en el año 1913. En 1913 retomó sus estudios universitarios y económicamente se sostenía con su labor de maestro en el Centro Escolar de Varones número 242 y en el Colegio Nacional San Juan, logrando así graduarse de bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía peruana en el año 1916. Bueno, en el año 1916 forma parte de Bohemia Trujillana, que involucraba a los jóvenes intelectuales de gran aprecio, como Antenor Orrego, Víctor Raúl Aya de la Torre, Andrés Suculín, entre otros muchos más, que luego se les conocía como el Grupo Norte. Asimismo, empieza a publicar sus poemas en diversos diarios locales como El Norte y La Nación. En esa época conoce a quien sería su primera musa, que es María Rosa Sandoval, una hermosa e inteligente jovencita, que tristemente luego de aproximadamente un año dejaría el romance con el poeta, ya que se encontraba enferma de tuberculosis, que meses después acabaría con su vida. Por otro lado, sufre la pérdida de su madre, que fallece en el año 1918, cuyo suceso inspiró al poeta a escribir su primer libro, Los Heraldos Negros. Prueba de ello se puede observar Los Dados Eternos, donde señala su "Tú no tienes Marías que se va". En 1918 empieza a laborar como director en el Colegio Barros de Lima. Dentro de ello se involucraría en una relación con la señorita Otilia de 15 años. Dicha información le haría perder el trabajo. Prueba de ello, en 1922, el nombre de Otilia aparecería en varios poemas de su obra Trilce. En 1920, Vallejo decide volver a su ciudad natal, Santiago de Chuco, donde injustamente fue acusado como participante del incendio y saqueo durante una revuelta popular. Por aquel hecho fue encarcelado durante 3 meses y medio aproximadamente. En 1921 logra salir con libertad condicional y regresa a Lima, presentando su cuento de corte fantástico Más allá de la vida y la muerte, siendo premiado en un concurso literario. Durante los demás años publicó diferentes obras como Trilce y Escalas melografiadas. Junto a ello, en 1923, publica su corta novela Fabla Salvaje, en la que involucra un carácter psicológico cercano al género fantástico. En el mismo año, el 17 de junio, César Vallejo tomó la decisión de irse de Perú, tomando como destino Europa. Viajó llevando el poco dinero que él tenía.
En París se dedicaría a trabajos de traductor y labores de periodismo para revistas y diarios de Perú y España. Dichos trabajos no eran muy bien remunerados, causando así que el poeta duerma incluso a la intemperie. A pesar de todo ello, logra conocer y entablar contacto con grandes literarios, por lo que en esto se encuentran Pablo Neruda, Juan Larrea, Tristan Tzara y Vicente Huidobro. En 1929 se une a Georgette Philippard, una joven parisina que lo apoya en todo momento. Luego de un largo tiempo de estar viajando y apoyando, en 1938 de marzo sufrió una descompensación. Esto debido al agotamiento físico y la debilidad, contrayendo una enfermedad desconocida en Europa, mas solamente sería un rebrote del paludismo que sufrió de niño, padeciendo de una crisis. Lamentablemente, una semana después, el 15 de abril, un pronosticado Viernes Santo, el talentoso escritor peruano falleció. ¿Por qué la novela Fabla Salvaje es difícil de leer? Fabla Salvaje es la primera novela de César Vallejo, publicada en el año 1923 por la editorial La Novela Peruana. El escrito es complejo, dado que nos muestra innovadores elementos de estilos, como el uso de palabras muy poco usadas, que significa arcaísmo, o palabras nuevas que a fuerza se usan, neologismo. También podemos observar la orfandad y nostalgia que existía originalmente en los pueblos. También la obra plantea un dualismo semántico que desde el principio nos lleva a una existencia de dos principios, la cual logra confundirnos con un relato de ficción o surrealismo. ¿De qué trata la obra? ¿Qué temas sociales toca? Todo empezó una mañana que el señor Valtespina se puso de levanta y al asearse observó su rostro a través de un espejo. Pero de repente dejó caer el espejo porque creyó ver el rostro de un extraño. El espejo se rompe y Balta sufre una de las angustias más espantosas. Después de ello, se presenta el canto de su gallina. Aquellos actos son los malos augurios, según la suspensión de los campesinos. Al pasar de los días, Balta comienza a sufrir de insomnio. Sufre de pesadillas y se siente vigilado por un fantasma y comienza a creer que es el amante de su esposa Adelaida, quien está embarazada. Por medio de la desconfianza empieza a tener celos irracionales. Insulta y maltrata a su esposa, de la manera más despreciable. Para buscar tranquilidad, sale de la cabaña. Camina por el bosque. Llega a escalar el risco para mirar el paisaje, que pareció calmarlo por un momento, cuando de pronto volvió a sentir la misma misteriosa presencia. Asustado, se precipitó hacia adelante y cayó al abismo, lo que puede entenderse como un suicidio compulsivo. El mismo día, su esposa dio a luz, sin saber del terrible final de su marido. Los temas a tratar en la novela son dos. La primera son las supersticiones negativas y la segunda es la violencia contra la mujer. Se sabe que las supersticiones son actos que brindan ideas de acuerdo al acto que suceda. Puede ser una superstición negativa o positiva, que puede predecir el futuro o el clima también, que mayormente es analizado. Por otro lado tenemos la violencia contra la mujer. Bueno, se sabe que desde tiempos atrás ya existe. En el relato nos muestra que a veces de la desconfianza o delirios que pasa el personaje principal es que comienzan los malos tratos hacia su pareja. De la obra podemos reflexionar que la superstición, para tomarle la importancia no necesaria a veces, nos lleva a hacer y creer cosas que no son. Como vemos en la novela, se llegó al extremo de la desconfianza, ocasionando a Baltra que maltratara a su mujer a pesar de que esté embarazada. En la actualidad, la superstición o el grado de superstición ya no es visto como antes. Últimamente, también las creencias varían de acuerdo al lugar. Por ejemplo, en la ciudad ya no se ven tan vistas, solamente se tienen las supersticiones comunes, como de si un gato negro pasa por tu delante es de mala suerte o derramar sal. A cambio, por otro lado, en los pueblos lejanos o los lugares lejanos,
Las creencias que se tienen son mediante los sueños, ladridos o el gañido del búho, que se deduce como presagio de muerte, entre otros. La violencia contra la mujer es un tema que aún está presente, pero ahora ha tomado con más importancia, ya que en épocas de la novela era visto como algo normal, que la mujer era la culpable de aquel reaccionar. Sin embargo, ahora las mujeres tienen conocimiento de que ese acto no es ni debe ser por su culpa. Una mujer no debe ser maltratada. Actualmente existen varias asociaciones que ayudan y defienden los derechos de la mujer. Podemos tener creencias, pero no debemos cegarnos por ellas, ya que mentalmente nos podemos predisponer en nuestras acciones, dejando graves consecuencias por dejarnos llevar. Lo mejor es estar tranquilo y pensar de manera positiva, restando así las ideas negativas que podamos tener. Bueno, para terminar este documental, les dejamos con una pregunta. ¿Usted cree que los sucesos de superstición pueden predecir su futuro, teniendo en cuenta que uno es quien decide lo que desea para su vida? Gracias.